Que el Señor les bendiga, muy, pero muy, muy buenas noches. Espero que estén todos bien y con ganas de empezar una nueva clase de este estudio bíblico que hemos, bueno, empezado ya casi exactamente hace un mes, porque es la cuarta clase del estudio bíblico sobre el libro de los Proverbios. Y bueno, ya sin demasiado trámite, ¿qué les parece si damos comienzo ya a nuestra clase en el día de hoy? Vamos a pasar a nuestro material audiovisual, que básicamente consiste en unas imágenes ahí en un pequeño PowerPoint para que usted pueda estar más o menos poniéndose al tanto. ¿No escucha mucho ruidito del mouse y toda esa historia? Bueno, estoy tratando de acomodar las diapositivas para que podamos estar empezando bien a tiempo. ¿Qué le parece si hacemos un breve repaso como para arrancar y recordar nuevamente un poquito de capitulación de lo que habíamos visto en principio, ¿no? Así que vamos a arrancar principalmente viendo esto, para que ustedes se vayan dando una idea. Tenga a mano el libro de los proverbios y vamos a ver qué es lo que hicimos y lo que vamos a estar haciendo en esta clase que estamos en este momento, ¿no? Tenemos allí en nuestro estudio bíblico que está seccionado de la siguiente manera. Como estuvimos viendo, del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 1, podemos hablar que tenemos el prólogo del libro donde se plantea el propósito y el tema del libro, ¿no? Se acuerda el propósito, ¿no? Para enseñar, para aprender, para instruir, para que el sabio se haga sabio, para que el necio se avive, ¿no es cierto? Y el tema del libro que tiene que ver con el principio de la sabiduría que arranca, ¿no es cierto? Desde el temor del Señor de ahí en adelante. Y entonces nosotros nos encontramos, o habíamos dicho que el libro lo íbamos a dividir en 5 secciones, ¿no? Que estaban bastante bien claras, que en la sección uno vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el tema de la sabiduría, que va desde el capítulo 1 versículo 8 hasta el capítulo 9 inclusive, hasta el final yo diría, ¿no? Y donde nos vamos a estudiar un poquito cómo se presenta la sabiduría. Escuchen, vamos a ver que en este capítulo aparece un contraste entre lo que es una mujer, la sabiduría representada en mujer, y también aparece la otra mujer, la mujer adúltera, como se la conoce, ¿no? La mujer mala, la mujer que corrompe. Ahora bien, esto no, digamos, no es una posición, creo que esto lo hemos dejado claro, pero yo quiero dejarlo claro nuevamente. No es simplemente una posición que toma el autor para hablar mal de las mujeres, de determinadas mujeres, y bueno, y hablar bien de otras, sino más bien está planteando dos estilos de vida. Y entonces está intentando enseñarnos, nosotros como sus alumnos, como sus hijos espirituales, como aquellos que tienen que aprender de aquel que tiene más experiencia y con frases nos va a enseñar, nos está mostrando dos maneras de vivir. Y entonces la manera de vivir que presenta la sabiduría y después la otra, ¿no es cierto? Entonces cuando usted lea estos proverbios y se haga muy reiterativo y vea que es muy constante, porque está viendo que la manera de llegar a vivir un estilo de vida que nos va a terminar de arruinar es comparado justamente con el pecado de adulterio, ¿no? Hablando del daño que hace. Eso es lo que vamos a estar viendo de a poquito ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la sección uno el énfasis es hablar acerca de las maneras en que la sabiduría se presenta y el valor, la superioridad que ésta tiene, ¿no? Después continúa, justamente arranca, mejor dicho, con una serie de advertencias y, bueno, unas apelaciones que hace el autor para la juventud, ¿no? Y vamos, nosotros estuvimos analizándolo hace 2 clases, estuvimos hablando un poquito acerca de la tentación que existe siempre de alcanzar una felicidad, un propósito en la vida, y bueno, y a veces los caminos que se toman no son los mejores, ¿no? En este caso habla del camino de la violencia. Y bueno, este capítulo termina con advertencias sobre el rechazo que uno puede hacer a la sabiduría, ¿no? Y ahí entramos al capítulo número 2 que es el que vimos la semana pasada, creo, que tiene que ver con la recomendación de la sabiduría. Y las hemos seccionado de la siguiente manera.
Por ejemplo, en el capítulo número 2 ese lo analizamos exhaustivamente porque hablábamos acerca de los beneficios de aceptar las instrucciones de la sabiduría, es decir, tomar esa forma de vida que nos va a beneficiar, ¿no? Y luego tenemos en el capítulo 3 desde el versículo 1 al 20, los beneficios o el bienestar que otorga la sabiduría. Ya no vamos a entrar hoy a leer capítulo por capítulo, sino que los vamos a mencionar por lo menos y agotamos esta primera sección, ¿no? Vamos a terminar el recorrido. Desde el 3:21 al 35 tenemos también ahí los beneficios y las instrucciones de la sabiduría. Van a ver que todos estos capítulos rondan sobre la misma temática, sobre el mismo propósito. La idea de que nosotros primero nos anoticiemos que hay una manera de vivir correcta, una manera de vivir prudente, una manera de vivir sabia. Y bueno, veamos las consecuencias de no tomar este camino y veamos los beneficios de decidirnos por ello, ¿no? Y entonces hay un detalle minucioso, se contrasta con el otro estilo de vida que está representado por la mujer ajena, la mujer adúltera, ¿no? Y el hombre, la mujer, el joven se encuentra en la vida con esas dos propuestas, tiene que tomar una decisión en base de lo que analice y de lo que concluya, por supuesto, ¿no? El capítulo 4 habla acerca del desafío para esperar por la sabiduría. Esto no viene de la noche a la mañana. Esto es un proceso, esto es un trabajo que se tiene que hacer en la vida. La sabiduría se adquiere con la experiencia de la vida. Y bueno, esto incluye que años, tiempos, temporadas, buenas, malas, y todos nos tiene que dejar enseñanza, ¿no? Y en el capítulo 5 al 7 vamos a ver algo muy especial que creo que son unos capítulos fuertes porque vamos a llamarlos nosotros advertencias contra la locura. Y yo creo que el contraste de actuar de manera sabia sería actuar de manera alocada, ¿no? Y ese actuar de manera alocada, ¿qué incluye o qué áreas abarca? Bueno, para empezar, tenemos el capítulo 5 que habla sobre las advertencias del adulterio. Esto algo habíamos hablado la vez pasada, que no solamente se refiere al adulterio propiamente dicho como el pecado de infidelidad, ¿no? Infidelidad matrimonial, sino que eso también hace su traslado a una aplicación ética, una aplicación emocional, una aplicación moral y una aplicación espiritual que de pronto uno es infiel a su propia vida, a sus propias convicciones, a su propio ser, ¿no? Y entonces acarreas, dejarse seducir por otras propuestas, por otras voces, caer en otras trampas, va a traer consecuencias negativas, no solamente para uno, sino también para el entorno que me rodea en el momento, ¿no? Después, el capítulo 6, del 1 al 19, del versículo 1 al 19, tenemos unas advertencias sobre un estilo de vida que pasa de tomar una decisión mala por seguir un camino que no me conviene, hasta haberse pervertido totalmente en el plan y en el diseño de Dios y terminar siendo algo que definitivamente no fuimos pensados para hacer ni para actuar de esa manera, ¿no? Entonces es una advertencia contra tomar el camino de la perversión, ¿no? El capítulo 6 nos va a hablar del costo del adulterio. Bueno, cada decisión va a tener su consecuencia. No se puede quedar impune. No se puede esperar que la vida pase sin rendirnos cuenta o sin pedirnos cuenta. Y entonces ahí nos vamos a encontrar con la dura realidad de lo que puede llegar a pasar si yo he incurrido en alguno de esos caminos, ¿no? A ver si yo sigo acá. Bien, bien, sí, sigo todo bien. Simplemente no quiero estar tapando las letras con mi imagen, ¿no? Y bueno, después en el capítulo 7 vieron, la locura se resume en esto, ¿no? El adulterio. Y son una serie de advertencias para evitar la tentación o tratar de sobrevivir a la tentación, ¿no? Eh, el capítulo 8 y el capítulo 9 son nuevamente enseñanzas o exhortaciones o interpelaciones también para la juventud y vamos a ver en qué sentido. Por ejemplo, para que el joven, digamos, tome el camino de la sabiduría, tome el camino del conocimiento, el camino de la madurez, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? En el,
En el capítulo 9 vuelvo a reforzar la idea nuevamente. Y bueno, ya entramos a lo que sería la sección número 2, que es, es la sección de la cual nos vamos a estar ocupando en esta clase. Eh, Vamos a ir rapidito probablemente con esto, así que bueno, aproveche bien la clase del día de hoy. La sección número 2 es la sección que va desde el capítulo 10 por lo menos hasta el capítulo 22 o 24 inclusive. Ahí pusimos solamente hasta el capítulo 22 porque lo que tenemos ahí son la colección de los proverbios de Salomón, propiamente dicho, lo principal, ¿no? Dentro de esa sección 2 también vamos a encontrar los 30 dichos de los sabios, y ahí vamos a ver si encontramos 30 o menos o más, ¿no? Que se estira hasta el capítulo 24, ¿no? Y después tenemos otros dichos adicionales también dentro de esta sección número 2. O sea que tenemos lo de Salomón, tenemos lo de los sabios, que están divididos en dos partes, pero eso nos lleva hasta el capítulo 24 inclusive, ¿no? Del 10 al 24 es la sección que vamos a estar viendo hoy. Sección que va desde el capítulo 10 hasta el capítulo 24. Parece mucho, ¿no? Entonces, o sea, que vamos a leer todos esos versículos, vamos a analizarlo uno por uno. No, pero vamos a estar mirando aunque sea un versículo, quizás un proverbio desde por capítulo. Vamos a tratar de ver aunque sea un proverbio por capítulo y tratar de ver qué es lo que nos explica, qué nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, dejamos bien claro todo esto, pasamos todo lo que tenía que ver con consejos para la juventud, consejos de sabiduría, los consejos del padre al hijo, del maestro, y ahora vienen los que serían la primera colección de sabiduría de Salomón, ¿no? Vamos a ver que todo esto, si ustedes tienen su Biblia a mano, se va al capítulo 10, va a ver que es una serie de proverbios que son muy claros. Está todo expresado con palabras muy concisas, muy prácticas, mucho consejo ahí y abarcan casi todas las situaciones que nosotros nos podemos encontrar en la vida, ¿no? En esta sección. Por eso creo que esta parte, en general todo el libro, pero vamos a puntualizar esta parte, lo recomendable sería que lo leamos con cierta continuidad. Si hay que repetirlo dos o tres veces, varias veces, leerlo una vez y otra vez, mal no nos va a venir, ¿no? Hasta que el concepto de sabiduría que están ahí, digamos, puedan meterse y lo podamos asimilar con nuestra vida. Mucho de lo que está escrito acá, vamos a ver que está grabado en nuestro corazón e inclusive está grabado en nuestra memoria. Por ahí no nos damos cuenta, pero a medida que vayamos viendo vamos a decir, ah, este lo conozco, sí, esto ya sé de qué se trata, ¿no? Es porque se ha metido en nuestra vida, ¿no? Algo que tenemos que saber es que esta primera sección que vamos a estar viendo, por lo menos hasta el capítulo 17, más o menos por ahí, es una sección que se compone principalmente de contrastes. ¿Qué quiere decir? El escritor coloca dos cosas, dos elementos, uno junto a la otra, y muestra los resultados positivos y los resultados negativos de las diferentes actitudes o acciones que nosotros hagamos. Establece un contraste. Y ahora vamos a ver bien por qué, ¿no? Entonces, cuando leamos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que estos son proverbios eh, que presentan antítesis, ¿no? Se les llamaban proverbios antitéticos, ¿eh? Porque se presentaban como forma de antítesis, ¿no? Esto es esto, pero esto otro es lo otro, ¿no? Y entonces algo así vamos a estar encontrando, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pasamos a la sección número 2 y vamos a ver el proverbio 10 en el versículo número 10. Dijimos que vamos a empezar aunque sea con un proverbio por capítulo. Y dice así, el que acarrea, perdón, el que guiña el ojo acarrea tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. Ahí tenemos nuestro primer contraste, ¿no? En el versículo número 10, un contraste bastante pronunciado, porque presenta un contraste entre la mirada furtiva, la mirada engañosa, la mirada con doble sentido, ¿no? Que se expresa, por lo menos en la antigüedad, se expresa guiñando el ojo, es como diciendo, te digo una cosa, pero en realidad te quiero decir otra. Presenta un contraste contra aquel hombre que habla de manera clara, de manera sincera, diciendo lo que piensa, ¿no?
Y a veces ese decir lo que piensa, quizás a algunos no le gusta, pero tarde o temprano el resultado de actuar de manera franca y de manera sincera va a traer como consecuencia la paz. Por eso dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. ¿Qué quiere decir? Aquel que se dedica a mostrarse de una manera que no lo es, porque es adulador, porque es falso, porque ya tiene por costumbre caretearla, podemos decir, ¿no? Ahora, de pronto está la persona que es sincera y quizás no te gusta en principio lo que te dice porque te lo dice sin filtro, pero es la persona con la cual vas a estar en paz, porque no vas a tener ningún problema porque es la persona transparente y es la persona que se muestra tal cual es, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer contraste, ¿no? Cómo el proverbio nos enseña sabiduría a través del contraste. Tenemos dos tipos de personas. De pronto aquel que para que haya paz va a tratar de quedar bien con todo el mundo, aunque eso signifique tener que disfrazar la situación, tener que mostrarse, no sé, de una manera engañosa. Y bueno, tarde o temprano se saben todas las cosas y bueno, en vez de paz, lo que vas a tener es otro problemón. Porque se van a enojar con vos, porque van a acusarte de falso, porque va a quedar expuesta la verdadera naturaleza tuya. Y entonces, en ese caso, lo mejor es hablar abiertamente. Es el que reprende abiertamente. ¿Qué quiere decir? Te llama la atención. A veces hay que decir las cosas, aunque a muchos no les gusten, pero la verdad es la verdad. Y la verdad hay que decirla, no hay que disfrazarla, ¿no? Entonces ahí tenemos el capítulo 10 en el versículo 10 un ejemplo de estos contrastes eh, que expresan esta sabiduría de Salomón. Vamos a ver otro versículo. Seguimos en el capítulo 10, vemos uno más. En el versículo 26 dice, como el vinagre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para quienes los envía, ¿no? Esto creo que ya lo vimos en el primer capítulo, ¿no? Mire, eh, usted que alguna vez ha salido a ser mandado cuando era chico y se distrajo, se entretuvo con algo en el camino, ¿no? Y volvió a las 2 horas y encima volvió con cualquier cosa menos con lo que le habían encargado que tenía que traer, ¿no? Eh, si el vinagre, perdón, sí, el vinagre no hace que de alguna manera sea molesto para los dientes. El humo nos quema los ojos. De la misma manera pasa con el tipo al que se le confía una tarea, se le confía un mensaje y se entretiene por ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Igual de molesto, igual de inoportuno, igual eh, de negativo resulta para la vida de uno eh, ese tipo de actitud, ¿no? Entonces nadie se va a divertir echándose humo en los ojos y nadie se va a poner a tomar vinagre de gusto nada más sabiendo que le va a hacer mal. Bueno, a nadie le gusta una persona en la cual se le confía algo y te das cuenta de que en realidad eh, no es confiable. Es decir, uno se siente decepcionado, defraudado, desilusionado. ¿Por qué? Porque mejor no le digas nada, déjalo como está, no lo llames. Y bueno, y a veces después viene el llanto, ¿no? Porque sentimos que no nos tienen en cuenta, sentimos que nos dejan de lado, sentimos que no nos involucran, no nos incluyen. Y si nosotros no somos diligentes, responsables, o mínimamente hacemos uso de un poquito de sentido común para decir, si yo tengo este encargo, yo tengo que tratar de cumplirlo para no ser una molestia, para no ser inoportuno, para que se me tenga en cuenta, ¿no? De pronto alguien que, que accidentalmente entra en un lugar donde hay mucho humo y se le mete en los ojos, no va a querer volver a entrar más ahí. Si a alguien se le da por probar vinagre, por decirle algo, una bebida fuerte, y bueno, y esto le causa un malestar, no va a querer volver a tomar más eso, no va a querer probar. Bueno, cuando alguien conoce a una persona que en principio le parece confiable y se da cuenta que no, no lo va a volver a llamar más y no va a volver a confiar más de esa manera, ¿no? Entonces la confianza es algo que se debe ir ganando y bueno, los espacios de la vida también se deben ir ganando, ¿no? Ahí tenemos otro contraste, ¿no? Vemos uno más.
aquí en el capítulo 11 ya, este también es bastante conocido, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de sentido, ¿no? Usted se imagina, ¿no? La imagen nada más, ¿no? Un cerdo sucio que recién terminó de remover la basura, todo babeado, pero tiene un pendiente, un zarcillo de oro en el hocico, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que no queda bien, ¿no? Eh, el oro le representa valor, es decir, pero está en el lugar equivocado. Entonces, por mucho que vaya el oro, el chancho sigue siendo chancho, sucio y no es agradable. Entonces dice, de la misma manera, la mujer hermosa, que de pronto se confía en la belleza exterior solamente y no desarrolla su vida para que acompañe esa belleza, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces la belleza interna del espíritu no es desarrollada. Entonces, por muy linda que fuera, por muy buena apariencia que pudiese tener, que en este caso menciona a la mujer, ¿no? Como un atributo externo, la belleza exterior, ¿no? Eh, no, pareciera ser que está en el lugar equivocado si esa persona, digamos, es falto de entendimiento, eh, bueno, no es una persona muy profunda que digamos. Entonces, de la misma manera, ocuparse demasiado de lo de afuera y no profundizar y no desarrollar lo interior, no hacerlo crecer, no embellecerlo, y es como ponerle un aro de oro a un chancho, es más o menos así. Es decir, no hay manera de que pueda mejorar el aspecto. Es decir, es algo lindo en el lugar equivocado, ¿no? Algo valioso en un lugar que no tiene que ir. Vemos algo más. Del capítulo 11 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Bueno, creo que acá no hay mucha complicación en la interpretación, ¿no? Eh, Habla más que nada del valor de la generosidad, este proverbio, ¿no? Que está por encima de la tacañería, del amarretismo, ¿no? Dice, el que reparte le es añadido más, contrariamente al que retiene, ¿no? Al amarrete. Ese tarde o temprano termina en la miseria. Ahí tenés los contrastes. Yo quiero que vos estudies esto y veas cómo la sabiduría viene por medio de contraste entre el que da y el que no da. Al que da le pasa esto, al que no da le ocurre lo siguiente, ¿no? Eh, Acá en el proverbio número 12, vamos al proverbio número 12, algo muy lindo también, donde tenemos el 12, versículo 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es carcoma de los huesos, ¿no? De sus huesos. Eh, bueno, este Proverbios, bueno, habla por sí mismo, ¿no? Es bastante parecido al anterior en el sentido de que hay un contraste de virtudes, ¿no? Y acá en este caso toma justamente la relación matrimonial y, bueno, el rol de la mujer. Habla de una mujer virtuosa es corona de su marido. ¿En qué sentido? La corona es lo que está en lo más alto, lo que más brilla, lo que más se hace ver, ¿no? De alguna manera es lo que le genera orgullo a su marido. Pero la mala es como carcoma en los huesos. La carcoma es como esa termita que se come la madera y vos no te das cuenta que tenés termitas hasta que de pronto se te cayó la casa hecha polvillos, porque la tarea de la termita es meterse adentro de la madera y comer desde adentro hacia afuera. Entonces en apariencia parece muy fuerte, pero vos le pones un poquito de presión y se debilita. Y por ahí, en una relación matrimonial, eh, o podemos ser corona, seguridad, fortaleza, o podemos ser como la carcoma, ¿no? Debilitadores, hasta el punto que después se viene abajo. Se viene abajo la estructura, se viene abajo la relación, se viene abajo la casa, inclusive, ¿no? Un desafío para los dos, tanto para la mujer como para el marido, ¿no? Del 16 al 22 también hay como un discursito bastante interesante sobre la lengua, sobre los peligros y cosas por el estilo, donde nos habla en qué punto
Y yo creo que sería lindo que te dejemos claro de qué manera una persona puede carcomer o puede picotear la cabeza de otro o el corazón de otro. Es a través de las palabras, a través de las apreciaciones, los gestos, las actitudes, todo lo que tenga que ver con construir, todo lo que tenga que ver con edificar. Y casi siempre uno afirma o termina generando inseguridad con sus palabras. Entonces, como esas pequeñas carcomas que va metiendo, ¿no? Se van metiendo en el oído de uno, se instalan en la mente, en el corazón, y tarde o temprano terminan debilitándote y terminan tirando abajo el edificio, ¿no? Quien no le quepa el poncho que se lo ponga. Mujer, varón, cada uno sabrá qué es lo que está gestionando para su relación. ¿Una corona o una futura destrucción a causa de todo lo que ha carcomido en el tiempo, ¿no? Es como para pensar, ¿no? Vamos al proverbio número 12, así no nos... ya estamos en el 12, pero vamos al versículo 16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria, ¿no? Esto es para el calentito, ¿no? El que enseguida engrana y bueno, dice, bueno, el que no quiere aprender, el necio, el insensato, enseguida le salta, le salta la cadena y le dice lo primero que le viene a la boca, primero lo que sienta, ¿eh? No se controla, reacciona ante todo lo que pasa. En cambio, el hombre sensato aprende a controlarse a sí mismo. Y entonces es como que vienen los insultos, vienen los desprecios, los comentarios negativos, los haters, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero el hombre sensato se va a ocupar de lo importante del asunto, ¿no? Y por eso en el versículo, vamos a hablar el 18 y el 19, ahí del capítulo 12, y vamos a ver el versículo número 22, también ya lo hemos compilado. Miren lo que dice relacionado con algo parecido. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Ahí te vieron el contraste, ¿no? Sos una espada, o sos medicina. O lastimás o sanás. Chao, listo. El labio veraz permanece para siempre. La lengua mentirosa, solo un momento. ¿Se acuerda? La mentira tiene patas cortas. No será un proverbio bíblico, pero bueno, tiene cierto fundamento en la realidad, ¿no? Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero les complace quienes actúan en la verdad. Creo que está bastante bien clarito qué es lo que quiere decirnos el Señor en cuanto a esto, ¿no? De actuar o de reaccionar o de saber bien cómo uno va a decir, ¿no? Eh, Vamos a pasar al proverbio número 13. Y acá tenemos un proverbio bastante conocido y muy lindo, donde dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, y el que lo ama lo corrige a tiempo, ¿no? Un versículo bastante apropiado para los padres, ¿no? Eh, y a veces en este tiempo donde tenemos que mostrar el amor de todas las maneras posibles, una manera de mostrar el amor es justamente siendo constante y siendo consecuente con la corrección cuando hace falta, ¿no? Eh, por más que me duela más a mí que a él, la corrección hay que darla. Porque si no lo corregís, queda torcido. Y si queda torcido, agarra para cualquier rumbo equivocado, ¿no? Miren, acá hay un... Vamos a saltear uno. El 1431 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia, ¿no? Eh, Acá, bueno, se nos presenta el caso acerca de reconocer que la relación con la persona, con el resto, ¿no? Por más que sea pobre, por más que sea yo patrón, es decir, no puedo yo abusar ni ponerme en soberbio. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Qué quiere decir? Es como un insulto a Dios el hacer abuso de la ventaja que yo tengo, espiritual, económica, lo que sea, ¿no? Pero cuando lo honro, tengo misericordia de parte de Dios, ¿no? Eh, Quiero terminar esto yendo un poquito para atrás con otro versículo que es muy conocido y que nos presenta también un contraste que nos queda cada vez más claro, que es el 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nosotros también hemos decidido hacer nuestro propio camino en la vida y nos damos cuenta que nos damos la cabeza contra la pared, ¿no? Un camino que lleva a la muerte, dice. Por eso más adelante vamos a ver que se nos enseña que tenemos que confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Desde nuestra propia prudencia uno dice, bueno, eh, yo voy a hacerlo como a mí me parece, ¿no? Porque para mí está bien. Pero después, a veces tus caminos se transforman en camino de muerte, en el sentido de que se termina todo por esa decisión que yo he tomado. Se termina el proyecto, se termina la relación, se terminan los amigos, se termina todo. Es que equivale casi a morir, por lo menos en algún aspecto. Vamos a avanzar. Proverbio número 15. Vamos a ver el versículo número 11. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿No? Eh, Nosotros creemos que por ahí a Dios lo podemos engañar, que Dios no se va a dar cuenta, ¿no? Mire, si el Señor que conoce los misterios más profundos de la vida, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros? Claro que conoce nuestro corazón, conoce todos nuestros secretos. Y Él puede decirnos también qué camino tenemos que seguir. Por eso decimos, bueno, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Porque nosotros no sabemos nada, pero el Señor conoce todas las cosas. Entonces Él puede decirnos qué camino tomar. Pero al mismo tiempo esto nos enseña de que si hasta aquellas profundidades que difícilmente lleguemos a conocer alguna vez nosotros, Dios la tiene muy bien sabida, también tiene muy bien sabido lo que es nuestra vida y lo que es nuestro corazón, ¿no? Eh, Vamos a avanzar. Proverbios número 15, pero el versículo 17. Hay un pasaje que es conocido, que es lindo también y que tiene mucha enseñanza. Miren, dice, mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Seguimos con los contrastes, ¿no? A veces es preferible sentarse en una mesa donde solamente hay pan y agua, pero hay un ambiente de tolerancia, de amor, de cariño, de paz, ¿no? Que en una mesa donde tenés unos tremendos manjares, pero ninguno se puede ver, porque se odian, porque hay bronca y rencilla, te saca el hambre, digamos, una situación así. En cambio, lo otro, por muy humilde que sea la propuesta, o estamos pasando una instancia donde económicamente las cosas están complicadas, creo que lo importante de todo esto es ver cómo está eh, el corazón de cada uno y eso es lo que va a ser determinante para que sea un tiempo de felicidad o no. No la cantidad de cosas materiales que tengamos porque podemos tenerlo todo, pero si no están bien las cosas en nuestro corazón o con los demás, bueno, no lo disfrutás, no lo vivís, no sirve para nada, básicamente, ¿no? Capítulo 16. Vamos avanzando rápido la clase hoy, me parece. O a mí me parece que vamos avanzando rápido, no sé. Va, más o menos, ¿no? Dice de la siguiente manera. Capítulo 16 le dije, versículo 13. Los labios justos complacen a los reyes. Estos aman al que habla con rectitud, ¿no? Obviamente, vuelve nuevamente el tema del hablar. Siempre cuando la Biblia se refiere a la lengua, a los labios, a la boca, está hablando no solamente, no, básicamente no está hablando necesariamente o literalmente de los órganos, de los compuestos para hablar, ¿no? No está hablando de la funcionalidad física, biológica, está hablando del hablar, está hablando de las palabras, está hablando de lo que decís, cómo lo decís y cuándo lo decís, ¿no? Y entonces dice, los labios justos complacen a los reyes, ¿no? Y acá, bueno, aparece el rey como figura de autoridad. O sea, a la gente importante, es como que le gusta a la gente que sea sincera, que sea honesto, que sea franca, que hablen con rectitud, dice, ¿no? Ahora, mire que Dios también nos mira de esa manera, ¿no? Y a Él también, Él es el rey de nuestra vida.
Él ama a los que hablan con rectitud, se complace en aquellos que hablan justicia. Entonces nuestra manera de hablar, a veces por, por no decir malas palabras, no quiere decir que solamente de esa manera Dios se complace, ¿no? A veces yo no puedo decir ser una persona que no hace uso de un vocablo soez, no dice malas palabras de uso común también, pero por ahí mis palabras son una espada. No digo ninguna guarangada, pero soy hiriente, pero lastimo, pero descalifico, pero menosprecio. Entonces no hablo con justicia ni hablo con rectitud. Y bueno, entonces es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Eh, el versículo, vamos a ver, el versículo 20 y el 22 dice, el entendido de palabra, el entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado, manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero la erudición de los necios es pura necedad. Bueno, ahí tenemos dos contrastes bastante importantes que tienen que ver con el crecimiento intelectual de la persona, por lo tanto emocional, por lo tanto espiritual, ¿no? Entonces, el entendido de la palabra halla el bien. La sabiduría, el conocimiento es poder, es así, ¿no? Y da otro contraste más, ¿no? Dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Por contraste, el que no confía en el Señor definitivamente no va a ser bendecido. Después dice, manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee. El que posee entendimiento es como que posee un manantial, siempre va a tener de dónde beber, ¿no? Ahora, hay otros que tienen otro tipo de manantiales, pero en vez de saciarlos y en vez de ayudarlos, lo terminan de arruinar. La erudición de los necios, dice acá el pasaje, ¿no? Como dando a entender que eh, saber pavadas, eh, saber cosas intrascendentes, cosas sin contenido, llenarse de cuestiones superficiales, eh, tarde o temprano no me va a servir para nada, definitivamente. Pasemos a otro proverbio. A ver si es este. El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables para Jehová. Bueno, acá tenemos un lindo proverbio para que lo lea algunos políticos con su contraste, ¿no? Justificar al malvado, condenar al justo, ahí tenemos. Justifican al malvado y condenan al justo. Bueno, eh, si es la misma persona, es abominable para el Señor. Si son las dos personas diferentes, que uno justifica al malvado y que el otro condena al justo, ambos son abominables para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que Dios los rechaza, los repele, los asquea, ¿no? Es como que le asquea ese tipo de actitud. Pero usted no piense solamente en el político que hace las cosas mal. Piense cuántas veces nosotros, quizás por equivocación también, justificamos las cosas malas y es como que buscamos justificar al que actúa mal y juzgamos al que actúa bien, ¿no? Y al que actúa mal, de pronto decimos, ah, bueno, pero mirá que hizo esto, pero roba, pero hace, decimos, ¿no? Bueno, el que justifica al malvado, es decir, nosotros también nos hacemos abominables a Dios. Ya es abominable el que hace la maldad, pero que el que encima la tapa, la encubre, la justifica, da argumentos en favor. Entonces eso también se pone en una posición difícil delante de Dios, ¿no? Sabés que está mal, no le busqué la vuelta para tratar de decirme que está bien, está mal, robó, está mal, mintió, está mal, hizo una maldad, listo. No, pero también, no, también da asco esa actitud, ¿no? Eh, hay un proverbio que es muy lindo acá, eh, que también nos ayuda con respecto a nuestro carácter, ¿no? Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Ese está en el versículo 32 del Proverbio 16. Volvimos para atrás. Esto no es muy intencional que digamos, sino que bueno, salió así. No salió así porque no, el PowerPoint y cosas así, ¿no?
Eh, Mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte, dice, ¿no? El que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Es un versículo que se cita con mucha frecuencia, pero muchas veces en realidad se pone en práctica. Eh, Porque la verdad que sería bastante interesante para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra familia, si, si pudiésemos entender que como personas y aprender que debemos controlar nuestra ira, dominar nuestro propio espíritu, eh, eso nos va a hacer quizás un poquito más ventajosos que otros que son impulsivos, que son iracundos. No sé, en esta época donde pareciera ser que la ira tiene buena prensa, ¿no? Porque el iracundo parece que es asociado con el justiciero, y a veces no es tan así. Y es como que el pacífico es como que es tenido eh, por alguien que ya está, bueno, débil de carácter. Y no es tan así la cosa. Seguimos adelante con otro versículo. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es inteligente, ¿no? Ahí va con el necio, y ahí es como que se va, nos va reforzando eh, la idea, ¿no? A ver, déjeme que le explique un poquito todo esto. A ver, yo me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Creo que no necesita demasiada explicación este pasaje bíblico, porque, bueno, alguien dijo alguna vez, ¿no? Es mejor que la gente crea que sos que sos, a ver, qué sé yo, que sos un tonto porque no hables y no que digas algo y la gente confirme que realmente eres un tonto, ¿no? Algo así decía. La idea era esa, ¿no? Eh, a veces eh, es mejor quedarse callado en determinadas situaciones, es mejor pasar por gil, es mejor pasar por tonto en muchos aspectos, pero es un acto de sabiduría. Porque si no tengo nada que decir, nada que aportar, es muy probable que termine eh, realmente mostrando que no manejo el tema, que hablo por hablar, y bueno, entonces por ahí es un lindo acto de sabiduría, por ahí, bueno, si yo no manejo el tema, es mejor quedarse en el molde, ¿no? No sea cosa que diciendo algo porque crea que lo tenga que decir, termine cometiendo un error grande, ¿no? Aquí hay un proverbio bastante duro también que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas, ¿no? Las palabras del chismoso. Y siempre debemos tener claro, para que el pecado del chisme llegue a consumarse, necesita por lo menos de dos personas, por lo menos. El que trae el chisme y el que escucha el chisme. Porque a veces uno siempre carga la cinta con el que lleva el chisme, pero aquel que presta oído para el chismerío es tan culpable como el otro. Se prende, ya, sí, a ver qué dijo, ¿no? A ver, contame, che, ¿no? Y ahí dice que las palabras del chismoso son como bocado suave, ¿no? Es como, wow, yo recibo esto y me deleito, ¿no? Y se te mete en la vida, ¿no? No sé, nos encanta chismorrear muchas veces, ¿no? Eh, Hablar de la reputación del otro, qué gusto tiene. Sin embargo, la Biblia no lo ve con buenos ojos y lo ve de hecho con una actitud muy negativa. Sin embargo, el chisme parecía ser que es un pecado que hoy por hoy, con el paso del tiempo, es como que fue indultado. Se juzgan con mucha severidad otro tipo de pecado, pero el pecado como el chisme no, es como que todavía o se sabe que está mal, pero se sigue practicando. No sé por qué razón. Y hasta gente que de pronto hace gala de una espiritualidad, por lo menos hablada, digna de decir, bueno, qué persona interesante. Pero sin embargo, por ahí o escucha chismes o hace chismes. Y, y bueno, la Biblia nos habla acerca de la inconveniencia de esto, ¿no? Y del cuidado que hay que tener, ¿no? Eh, Miren el versículo que viene ahora, es un golazo, dice, el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, ¿no?
Esto dicho por Salomón, un tipo que tenía 1000 mujeres, la verdad que es interesante a tener en cuenta, ¿no? El que encuentra esposa encuentra bien. Imagínense que encontró 1000 esposas, sabe la cantidad de bienes que tenía, dicen uno, ¿no? No sé. Quizás después de última se terminó dando cuenta que la cantidad no hacía la diferencia y termina escribiendo que el que encuentra una esposa, acá habla, dice, el que encuentra esposa, no el que encuentra una mujer necesariamente. Mujeres hay por todos lados, esposa en general siempre es una sola. Entonces ahí es donde está la fuente de tu bien y alcanzás la benevolencia del Señor. Cuando se habla de la benevolencia del Señor, se habla de la totalidad de la bendición de Dios, de la gracia del Señor sobre tu vida, ¿no? Vamos con otro versículo muy conocido este, y muy lindo y muy usado por la mayoría. Dice, el hombre que tiene amigos debe ser amistosos, y hay amigos más unidos que un hermano, ¿no? Eh, un proverbio que habla sobre la amistad, pero está hablando más que nada de la relación entre las personas y del cuidado que debe tenerse para que esa relación se mantenga, ¿no? El amigo tiene que mostrarse amigo, es decir, no es una relación de donde uno trabaja y el otro simplemente recibe los beneficios de esa relación, ¿no? Ambos, ¿eh? Si tiene amigo, tiene que ser amigo también, ¿no? Un lindo consejito para los jóvenes, para la gente grande, para todo, ¿no? Y avanzamos hasta el proverbio 19 ya. En el versículo 3 tenemos algo bien... Ah, perdón, me salteo esto porque, como le digo, siempre seguimos con estos errores. El, el 20 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Eh, ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón? Este es un proverbio que nos anima a decir, muchachos, eh, yo no puedo decir que soy justo ni perfecto. Nadie es perfecto, nadie es justo. Entonces, reconocer con humildad que, que yo también tengo mis errores y que me puedo equivocar, ¿no? Habla un poquito de todo esto, ¿no? Vamos terminando, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Jehová, ¿no? Nosotros tomamos malas decisiones, metemos la pata, no tenemos en cuenta al Señor, no escuchamos los consejos, pero cuando las cosas nos salen mal, nos enojamos con Dios, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? Al Señor. Si está casado, le echa la culpa a la mujer. Si está casada, le echa la culpa al marido, ¿entendés? Muchas de las malas decisiones las tomamos nosotros, pero siempre paga el pato el de afuera. Eso de que los de afuera son de palo es relativo, ¿no? Porque a veces cuando conviene que a los de afuera hay que darle palo, bueno, le damos palo enseguida, ¿no? Terminamos con otro, versículo 20, perdón, capítulo 20, creo que es este, ¿no? No, no, mejor vamos con el otro, ¿no? Seguimos. Mire, este es tremendo, ¿no? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer pendeciera en casa espaciosa. Creo que para este proverbio, por comparación, tiene una similitud con ese que habíamos leído, que era mejor comer legumbres donde hay amor que manjares donde hay odio, ¿no? Y esto es más o menos parecido, ¿no? Mejor es estar incómodo, solo, pero en paz, a que tener una casa y tener una relación que va para el lado de los tomates. Insoportable. No hay manera de beneficiarse eh, y disfrutar nada. Entonces, el proverbio hace mucho énfasis en lo que tiene que ver con las relaciones humanas y los cuidados que debemos tener, los aprendizajes, el mirar a nuestra propia vida, evaluar y decir, bueno, la verdad que yo soy una carcoma, la verdad que yo soy un tipo pendenciero. Tengo que cambiar esas actitudes, tengo que cambiar esas actitudes porque si no, se va a venir todo abajo, no vamos a disfrutar nada y va a ser lo mismo que nada en nuestra vida, ¿no? Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿no? Acá ya hemos dejado de los contrastes hace rato, por lo que usted está viendo, ¿no? Acá ya entramos en otro tipo de proverbios que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Eh, con las metáforas, ¿no? El Señor está diciendo, hablando de
lámpara de Jehová, ¿no? La luz del Señor es el espíritu del hombre, ¿no? Lo cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿no? El Señor quiere estar en el corazón de todos nosotros y que el Espíritu Santo pueda estar escudriñando las oscuridades de nuestra vida y que podamos encendernos para que podamos ser una lámpara también y bueno, y con esa luz alumbramos a los que están alrededor nuestro, con nuestra luz, con nuestra bendición también, ¿no? Eh, y vamos con otra antítesis, para que usted vea. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se apareja para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria, ¿no? Eh, el caballo se prepara para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria, ¿no? Una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte, y le dijeron, el hombre propone y Dios dispone. ¿Qué sería lo que quiere decir este versículo, ¿no? Y Napoleón, que en ese momento estaba en la cresta de la ola de su popularidad, le respondió, no, Napoleón propone y Napoleón dispone. Bueno, eso sabe cuándo se lo dijo, antes de la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue la batalla que llevó adelante Napoleón, en donde fue derrotado, eh, pero humillado totalmente. La peor derrota que sufrió en su vida, que marcó el declive de su carrera y bueno, su decadencia posterior, ¿no? Antes de esa batalla, él no reconoció que el hombre propone y Dios dispone. Él creyó que él proponía y él disponía y bueno, y así le salieron las cosas, ¿no? Y esto nos habla también un poquito acerca de cómo tiene que ser nuestra actitud al respecto. Llegamos eh, al capítulo 22 y vamos a ver un proverbio que es muy conocido por todos nosotros y ya estamos cerrando. Dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Hablándonos de la enseñanza, obviamente, de los menores en la más temprana edad para que lo recibido, lo asimilado, lo ayude a mantenerse en el camino elegido, ¿no? Esto podría interpretarse, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Entonces, para que no se aparte cuando sea viejo, podría ser una interpretación, o podría enseñarle en decirle, bueno, instruye al niño conforme a su camino, ¿no? Decirle, bueno, educarlo, enseñarlo, prepararlo, de tal manera que pueda desarrollarse en los valores, en los principios que la persona, digamos, ha aprendido en su casa. Y podrá pasar el tiempo y esos valores van a estar tan arraigados en su vida que va a ser consecuente toda la vida. Va a ser una enseñanza que perdure, ¿no? Pero bueno, ¿dónde arranca todo esto? Desde la más temprana edad, ¿no? Eh, a partir del versículo 17 de este capítulo 22, vamos a ver otra clase de proverbios, y vamos a ver dos nada más, que son los proverbios que podemos decir como son como una especie de discursos, no son la frasecita que dice una cosa y antepone otra, el contraste, ¿no? Sino que son dos o tres versículos, más o menos lo que dura, y es como que explica una cosa y va reforzando con otra idea más y termina concluyendo con una idea más. Ahora vamos a ver uno en el Proverbio 23, el versículo 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho. Empieza diciendo, ¿no? No rehuses corregir al muchacho. Hablando de la disciplina en la vida de los hijos, ¿no? Del menor. Y después sigue, agrega, porque si lo castigas con vara, no morirá, no lo vas a matar. Castígalo con la vara y liberarás su alma del Seol. Si vos lo castigás con vara, no va a morir. Pero si no lo castigás, va a morir seguro. Su vida va a ir camino a eso. Entonces, corrige al muchacho y nos da el método, ¿no?
Dice, castígalo con una vara. Hoy, en este tiempo que vivimos, desde hace un tiempo hasta esta parte, donde hay una negación con el tema de los castigos corporales, obviamente este pasaje no aplicaría, digamos, literalmente, pero está hablando de tomar una medida disciplinaria que sea ejemplificadora y que sea lo suficientemente contundente como para que la persona recapacite en sí y entienda que esa medida lo ayuda a librarse de cosas peores en la vida, ¿no? Entonces, ya acá no hay un contraste, veo que hay como una continuidad en el pensamiento y como una ampliación, como que va reforzando la idea para hacerla cada vez más clara. Podemos otro más. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Primero, no digas falsedades con tus labios, no digas haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Ahí hay una gama de enseñanzas relacionadas con el trato hacia el prójimo y que tiene que ver con lo que uno abriga en el corazón cuando de pronto las cosas no están bien con el otro, ¿no? Lo primero que dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Ah, no, bueno, va a ser la oportunidad para que yo me desquite. No, no. Tiene que haber una razón para que vos puedas venir y querer iniciar algo en contra de tu prójimo, ¿no? Dice, no digas falsedades con tus labios. No digas, haré como él me hizo conmigo. Es la típica, ¿no? Le voy a pagar con la misma moneda, ahora vas a ver lo que es bueno, porque el que a mí me las hace me las paga, y cosas por el estilo que solemos decir cuando estamos un poco resentidos con las personas o con la vida. Y bueno, la Biblia desaconseja totalmente semejante actitud, que aparte de ser totalmente antiespiritual, puede llegar a ser algo eh, que nos termine perjudicando a nosotros mismos, ¿no? Así que aquí de esta manera nosotros terminamos con la sección 2 del libro de los Proverbios. Ya vimos, y hoy así, en un vuelo de pájaro tremendo, alcanzamos a ver la sección número 2. Así que yo les dejo en este momento todos estos proverbios para que ustedes lo puedan meditar y si quieren, ya con estas consignas claras, puedan leer los otros proverbios que componen esta sección y van a ver cómo se le va a ir haciendo cada vez más claro. Yo por una cuestión de tiempo, por una cuestión de redimir, no he puesto estos proverbios en versiones diferentes que nos daría una riqueza de interpretación muy grande, pero si no sería muy larga la clase. Pero les dejo ahí el desafío. Toma una Biblia Reina Valera, una Biblia de versión popular o la NBI o la Nueva Traducción Viviente si quiere o alguna otra versión que les pueda clarificar un poco más las ideas que expresan en ese proverbio. Y usted va a estar asimilando cada vez más, ¿cómo se diría? Eh, sabiduría, sabiduría que es lo que estamos buscando y es lo que queremos. Así que bueno, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y los espero la semana que viene ya para ver la sección número 3 del libro de Proverbios. Espero que la hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo. Fue un gustazo estar con ustedes esta noche. Dios les bendiga mucho.